Muy bien, bueno, vamos a iniciar hoy con nuestra sesión de análisis de estados financieros. Aquí se me fue hasta la última página, vamos a devolverlo. Entonces, bueno, ahí les hice una actualización de esta presentación, que es la que he usado en el caso del Colegio de Contadores Públicos cuando me invitan a dar algún seminario de análisis de estados financieros. Entonces, para trabajar con material bastante actualizado. Muy bien. Entonces, como les decía, la clase va a quedar grabada. Entonces, pueden meterse al canal, ver el último video. Ahí yo le pongo el nombre, análisis de estados financieros. Entonces, es fácil de identificar. Bien, entonces vamos a ver, sin mucho preámbulo, vamos a entrar al tema del análisis financiero para que nos empapemos un poquito más de lo que trata el curso. La semana pasada vimos un poco de repaso, un poco de refrescamiento de estructuras de estados financieros y demás. Y hoy pues sí vamos a ver un poquito más de adentrarnos al tema del análisis financiero. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos con el análisis financiero? Tal cual les decía yo en la clase pasada, es ya tomar esa radiografía, ¿verdad? Ese documento, esa información que me viene de la contabilidad o que viene de la información contable, ¿verdad? Y empiezo a interpretarla, ¿ven? Es como tomar esta hojita que les estoy marcando acá y una persona empieza a hacer la evaluación, ¿verdad? ¿De qué se trata esa historia, ¿verdad? ¿De qué se trata ese informe que tengo en mis manos para evaluar la estructura, ¿verdad? De las fuentes, usos de recursos, se aplica para establecer modalidades bajo las cuales se mueven esos flujos monetarios y explicar los problemas y circunstancias que en ellos influyen. Es ya evaluar estrictamente la condición del paciente, ¿verdad? En este caso de la empresa, ¿ok? ¿Qué es la interpretación? Es la apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de los estados financieros. Es evaluar justamente esos números, esa información, esos datos para aplicar una serie de juicios personales. Pero creo que yo les decía a ustedes que más que personales, los juicios deben ser profesionales, ¿verdad? Porque lo que a usted le parece, lo que usted crea, lo que usted piense, para otra persona puede ser distinto. Entonces, lo mantengo por acá, pues, para enfatizar que los juicios tienen que ser profesionales, basados en la técnica, en la ciencia contable, en la ciencia financiera. ¿Ok? Por eso hablamos de análisis y comparación. Bien, siguiendo con eso, vamos a emitir un juicio, ¿verdad? Que se conforma de un conjunto de criterios profesionales, ¿eh? Este sí es válido totalmente, relativos a los conceptos, cifras y otra información presentada en los estados financieros, analizando de forma cuantitativa con diferentes parámetros de comparación basados en técnicas y métodos establecidos, ¿verdad? Como el análisis horizontal y vertical, las razones financieras generales, ¿verdad? El análisis de tendencias o el análisis multivariable, que es un poco más avanzado, ¿ok? Entonces, ¿qué identifico yo con ese análisis? Identifico las fortalezas, ¿verdad? Identifico debilidades que puede tener una empresa a partir de la información financiera, pues para hacer o tomar las acciones correctivas respectivas. ¿Ok? O sea, yo no hago nada con analizar si al final de cuentas no fortalezco aquellas áreas donde estoy bien para darles continuidad, para darle mantenimiento. Y peor aún, si aún determinando debilidades, no tomo medidas tendientes a subsanar o corregir esas debilidades. ¿Qué cosas o qué elementos se cubren en ese análisis? ¿Qué son los elementos importantes? Vean que acá desde ahora hay que empezar a pensar en evaluar lo importante. A veces en las empresas, en el día a día, eh, nos dedicamos a atender lo urgente y no lo importante, ¿verdad? Entonces al final no aterrizamos, nos volvemos sumamente operativos, solo cosillas ahí de carpintería. Entonces, elementos que voy a determinar: la posición de liquidez y flujo de efectivo, o sea, la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones, ¿verdad? Y para generar flujos de caja
tendientes a cumplir con las expectativas de los inversionistas o de los socios. El endeudamiento que tenga la empresa, cómo es que la empresa se financia, cómo se apalanca, la estructura de capital que tiene esa empresa, ¿verdad? Cómo financio los activos, el rendimiento sobre las inversiones que estoy haciendo, el rendimiento sobre los activos, eficiencia de las inversiones del activo corriente, o sea, lo del corto plazo, la ganancia o los márgenes de utilidad que tengo, las estructuras de costos y gastos, la rentabilidad que obtengo de mi patrimonio, el aporte que hacen los dueños, los socios, cumplimiento de planes, presupuestos y estándares, o sea, revisar si estoy cumpliendo con los objetivos financieros, comerciales, ¿verdad? Que están reflejados en un estado financiero. Entonces, a través de la evaluación, estudio, análisis, me doy cuenta si estoy cumpliendo o no. Validar la solidez de la estructura del balance, o sea, si no es una empresa altamente endeudada y con falta de capacidad de pago, o por el contrario, que tenga más activos de la cuenta, ¿verdad? Que pareciera que eso es lo que está pasando en el Estado, porque vean que quieren vender el Banco de Costa Rica, una porción del INSS, quieren vender, entre otras cosas, el VIX, ¿verdad? También se ha hablado en su momento de la FANAL, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto, nos sirve el análisis de los estados financieros para evaluar riesgos operativos y sus efectos. ¿Qué es un riesgo operativo? De alguna condición que pueda materializarse que me detenga, ¿verdad? Que me detenga como empresa o que me impida que yo continúe con mi actividad principal. Bien, entonces repasando un poquito la estructura de los estados financieros, empezamos por el estado de resultados, ¿verdad? La estructura fundamental o general es ventas menos el costo de ventas, tengo la utilidad bruta, menos los gastos de administración, gastos de ventas, gastos de operación, me da la utilidad de operación, menos los gastos financieros, tengo una utilidad antes de impuestos, pero bueno, podría tener más otros ingresos, ¿verdad? Ingresos financieros por diferencial, etcétera. A esto le quito los impuestos, tengo una utilidad del periodo, ¿verdad? O neta. Le quito los dividendos, o sea, lo que si reparto ganancias, y me quedan las utilidades que van a ir a dónde, esas utilidades retenidas, que se vienen para acá y empiezan a formar parte del capital. ¿Ok? Recuerdan que a partir de la utilidad que me da el estado de resultados, se traslada al patrimonio, ¿verdad? La ganancia o la pérdida, ¿verdad? La ganancia sumando y la pérdida restando. ¿Cómo es la estructura básica de un balance general? Tenemos el activo corriente, ¿verdad? O el activo de corto plazo, que se supone debe estar este, financiado, ¿verdad? Por los pasivos corrientes. Aquí tenemos, digamos, gastos acumulados que se van dando ahí en el periodo, ¿verdad? Periodificaciones netas se llama ahí, ¿verdad? Provisiones y demás. Proveedores, o sea, cuentas por pagar a proveedores. Y si tenemos deuda con bancos a corto plazo o lo que se llama la porción circulante. ¿Quién recuerda qué era la porción circulante? Un estado financiero. Alguno de los 40 que hay ahí, que me digan qué era la porción circulante. Recuerdo que algo conversamos en el semestre pasado, ¿no recuerdan? Bueno, ya que hay tanta participación, la porción circulante es la parte de las deudas de largo plazo, pero que me vencen en un año. Entonces, aunque yo tenga un préstamo a 20 años, tengo que hacer 12 pagos en un año, ¿cierto? 12 cuotas, o la amortización que tenga que hacer en un año. Eso es lo que se llama porción circulante. Muy bien, entonces, en la buena teoría, el activo corriente debería estar financiado con pasivos corrientes y un poquito de deuda de largo plazo, ¿verdad? Para favorecer la liquidez. Eso sería como que lo ideal. Después tenemos al activo no corriente o activo fijo, activo de largo plazo, que debe estar financiado por deuda de largo plazo, las reservas, ¿verdad? De patrimonio, que ahí podemos estar hablando de superávit, utilidades retenidas, etcétera, y el capital
como tal, ¿verdad? El capital, que es lo que aportan los socios, los dueños. Entonces, más o menos una estructura en esquema de un balance general debiera estar muy cerca de algo como esto, ¿verdad? No es una regla, pero es un parámetro global con el que podemos compararnos. Bien, acá el análisis e interpretación de estados financieros se aplica principalmente a la evaluación histórica de la empresa, o sea, sobre un balance, sobre un estado de resultados, sobre estados financieros en general que ya han sido cerrados, o sea, periodos que ya han sido cerrados, ¿verdad? Que evalúa la actuación y el desempeño del negocio en el pasado y su éxito relativo actual. Además, contra lo que se compara ese éxito o ese resultado, tiene que ser contra los parámetros o contra las metas, objetivos que se haya planteado, la alta administración de las empresas. ¿Qué utiliza? Básicamente los estados financieros, otros informes financieros como reportes de costos o análisis más específicos que reflejan los resultados obtenidos y la evolución financiera. ¿Dónde están los resultados? En el estado de resultados. ¿Dónde está la evolución financiera? En los saldos del balance general. Muy bien. De nuevo, para repasar y que esto nos quede bien grabado, ¿verdad? Que nos quede bien interiorizado. Los estados financieros se conforman de un estado de situación financiera o balance general, el estado de resultados integrales, el estado de cambios patrimoniales, el estado de flujos de efectivo, que lo vamos a aprender a manejar acá, y los presupuestos, flujos de caja, valoraciones de inversiones y otros. Pero esto está complementario, en realidad son las notas lo que forma parte de los estados financieros de forma adicional. Tenemos para este análisis, ¿verdad? Para realizar el análisis, pues tenemos una serie de herramientas, ¿verdad? Digamos ahí llave, martillo, alicate, desatornillador, ¿verdad? Pero convertidos en instrumentos de carácter financiero, ¿verdad? Que son técnicas, herramientas, metodologías aplicadas a una evaluación. Aquí podríamos estar hablando de las razones financieras, ¿verdad? Son instrumentos muy importantes para el control de la empresa. ¿Ve? ¿Para qué? Para ver la salud financiera de la empresa, el cumplimiento de objetivos y la posibilidad de tomar decisiones, ya sea para fortalecer los resultados buenos que se estén teniendo o para tomar las medidas correctivas necesarias en con el objetivo, cuyo objetivo es justamente enderezar el rumbo, ¿verdad? Y no exponerse hasta finales de un periodo, darse cuenta de cómo están las cosas, ¿ok? Se identifican problemas y áreas favorables y críticas de la gestión financiera, o sea que son un instrumento de la gestión, del control también. Hacemos, digamos que un análisis inicial, ¿verdad? Puede ser el denominado análisis porcentual de los estados financieros, que es analizar los cambios y variaciones ocurridas en las diferentes partidas de los estados financieros, ¿verdad? Como ven aquí en el dibujito. Es decir, tomando las cifras de un periodo y otro, por eso es que uno de los mandatos de los estados financieros es que deben ser por lo menos comparativos dos periodos, ¿verdad? Que en un informe de estados financieros, si estoy presentando el balance de situación a junio 2022, lo tengo que comparar con junio 2021, igual el estado de resultados. O en algunos casos, ¿verdad? Incluso se ponen el periodo, digamos, junio 2022 contra junio 2021, pero también con diciembre 2021, que es el año completo. Por lo menos el balance general siempre es comparable porque las cifras son anualizadas. Los estados de resultados, digamos, intermedios no son comparables con un estado de resultados anual. ¿Por qué? Porque el estado de resultados anual tiene 12 meses, el intermedio tendrá 4, 6, 8 meses, ¿verdad? Recuerden que los estados de resultados inician el primer mes, se van acumulando los ingresos y los gastos, y en el último mes esos ingresos y esos gastos se eliminan, ¿verdad? Se reversan para generar los asientos de cierre y con ello hacemos el traslado correspondiente a las utilidades del acumulado, ¿ok? Que tiene el patrimonio. Eso son conceptos que se vieron desde Conta 1, ¿verdad? Por aquello de que lo quieran repasar.
el proceso contable. Dentro de ese análisis porcentual dice que la utilidad de estas técnicas, ¿verdad?, radica en la correcta interpretación de los resultados numéricos con sus tendencias y efectos para que nos permita planear y sacar conclusiones y recomendaciones aceptadas. Lógicamente, si yo voy a emitir un análisis sobre estados financieros para indicar e interpretar cuáles son los resultados, esos estados financieros deben tener cifras que sean creíbles, cifras que sean razonables, que se puedan verificar. Porque eso, como les decía, es como irse a hacer un examen de sangre y antes del examen de sangre haberse pegado un súper desayuno, ¿verdad? Entonces ahí me va a salir el examen, va a haber un resultado, pero va a estar alteradísimo, ¿de acuerdo? Entonces lo que se hace es, mediante el análisis porcentual, relacionar partidas de un mismo estado a una fecha determinada o periodos comparativos para entender su contenido en el tiempo o sus variaciones o sus evoluciones en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta aquí, muchachos? Alguien que me diga todo ok, si se oye. Todo bien. Todo bien, profe. Ok, todavía están por ahí. Entonces, espero que no hagan lo que yo les decía el otro día, ¿verdad? Que se metan a la pantallilla, estén por ahí, pero estén en otra cosa. Ojalá que no. Finalmente ya ustedes están grandes y saben lo que hacen, ¿verdad? Pero ojalá que no, ¿verdad? Bien. Siguiendo con el análisis porcentual, nos habla que uno de los sistemas o uno de los instrumentos es el análisis horizontal, ¿verdad? Entonces, lo que nos permite ver son las variaciones, ¿verdad?, que hay en los estados financieros de un periodo a otro, ¿verdad? Para ver las tendencias, crecimiento, estabilidad o disminuciones que muestran las partidas de ingresos, costos, gastos, activos, pasivos y patrimonio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este dibujito de acá, ¿verdad? Con una serie de numeraciones. Lo que hacemos es tomar, qué sé yo, cuentas por cobrar año 2022, $150,000. Cuentas por cobrar año 2021, $100,000. Entonces, ojo a esta regla. Esto es importantísimo en el análisis horizontal. Siempre para calcular la variación de un año a otro horizontalmente, se toma como primer cifra el año más reciente y se le resta el año anterior. ¿Por qué? Porque yo quiero ver la evolución que tuve del año pasado a este. Si yo hago la resta de manera invertida y le resto al 2021, el 2022, me va a dar una diferencia, solo que con un signo cambiado, ¿verdad? Me va a dar un signo cambiado ahí. Dígame, Catherine. Profe, ¿qué sucede si el año anterior, digamos, el año pasado me fue mejor que este año, por ejemplo? ¿Mejor en qué sentido? ¿Qué es que te vaya mejor? Digamos que hubo, digamos, los montos tal vez son mayores los del año pasado a los de este. Entonces, cuando se hace la operación, nos va a quedar en negativo o no se da ese caso. ¿Los montos de qué? Perdona, de cuentas del Pero, balance. ajá, Ok, por ejemplo, que este año el inventario sea 100,000 y el año pasado fue 150,000. ajá. Sí, disminuyó el inventario, eso no quiere decir que hubo una pérdida. Disminuyó el inventario. Eso es como que tenga en bancos este año 1,000,000 y el año pasado tenía 2. Bueno, me disminuyó 1,000,000 la cuenta. Ahora, lo que hay que ver es por qué. Porque puede ser que me disminuyó la cuenta 1,000,000, pero me disminuyeron los préstamos también 1,000,000. Entonces, ¿qué diría usted? Cogí plata para pagar préstamos. ¿Ves? Entonces, línea por línea no nos dice mucho. Por eso hay que irlo viendo. Hay que analizar, sacar línea por línea las variaciones, pero al final se hace un análisis global. Entonces, el resultado puede ser cualquiera. Ahora, en el estado de resultados, sí tal vez se profundiza un poquito más cuando las variaciones son negativas, ¿verdad? Sobre todo que disminuyan las ventas de un año a otro, que me disminuyan las ganancias de un año a otro. Pero si me disminuyen los gastos, de ahí está bien. Si me disminuyen los costos, diríamos que está bien. Ahora, puede ser que disminuyan las ventas y también me disminuyen los gastos y aunque vendí menos, pero gané más, ¿verdad? Entonces tuve mejor rentabilidad, fui más eficiente. Entonces hay que verlo en su conjunto, ¿verdad? Un indicador por sí solo no nos dice mucho. Digamos que un doctor no podría decir cómo está usted de salud
si solamente le mide la presión arterial, ¿verdad? Si solamente le mide la glucosa en sangre. Entonces no podría sacar una conclusión, por eso se piden varios parámetros para tener como un mapa, digámoslo así, un mapa financiero en este caso, con bastantes opciones, ¿verdad? Que nos marquen una posibilidad de hacer un análisis más profundo. ¿Estamos bien? Niña. Sí, profe. Ok. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, el asunto del análisis horizontal. Requerimos pues dos años, ¿eh? Dos o más periodos, como mínimo dos. Consiste en obtener los cambios, aumentos o disminuciones, ¿ven? No importa cuál de los dos, que se producen todas las partidas del estado analizado, sea estado de resultados, sea estado de costos, sea estado de situación, ¿ok? Se presenta esa variación en término absoluto y término porcentual o término relativo, ¿verdad? Los cambios pueden ser calificados como favorables o desfavorables, ¿verdad? Dependiendo de lo que estemos analizando, al compararse y relacionarse con otras partidas contenidas en el estado financiero. ¿Ven? Entonces, como que solo la cuenta no nos dice mucho. Entonces, vean acá. Vean que tenemos dos periodos, ¿verdad? Tenemos 2015 por acá y tenemos 2016. ¿Cómo saco la variación? Vean que es año actual menos el año anterior. No importa cómo estén acomodadas las columnas, ¿verdad? Aquí puede estar el 16 de este lado y el 15 de este lado, que la operación siempre va a ser restarle al año actual el año anterior. Y vean que los activos, ¿verdad? Aquí estamos analizando los activos totales. Crecieron en 22, ¿verdad? 22,000. Eso sí, la variación la divido siempre entre el año anterior. ¿Por qué? Porque yo quiero ver qué porcentaje representa esa variación respecto al año anterior. O sea, para ver en cuánto crecí o en cuánto decrecí. Entonces, al dividir 22,000 entre 100,000, me da 22%. Entonces, ¿qué interpreto yo? Y da 22,000 y 22%. No quiere decir que vaya a haber esa relación, 22 con 22 o 33 con 33, es casual. Entonces, mi activo creció 22,000 o 22 millones, lo que sea. O sea que el crecimiento porcentual fue de 22%. A veces estas variaciones dan cifras astronómicas, ¿verdad? Porque puede ser que un año tenía 5 colones y al año siguiente tengo 50,000. Entonces, claro, crecí 49,995 entre 5 colones y me va a dar un montón de porcentaje. Entonces, a veces, si yo analizo solo la variación relativa, me puede dar porcentajes ahí muy exagerados que me pueden distorsionar o sesgar el análisis. Entonces, siempre es importante que el análisis horizontal se revise absoluta y relativa. Vean el caso de los pasivos. Tengo una deuda de 76,000 al 2016 y una deuda de 85,000 tenía en el 2015. 76 menos 85, hay una disminución de deuda de 9,000 y al dividir 9,000 entre 85 me dice que es un 11%. Entonces quiere decir que mi deuda disminuyó 11% y mi activo creció 22%. O sea que ya analizando estos dos elementos, ¿ok? Analizando el activo y el pasivo, pues la variación es favorable porque crecieron mis bienes y disminuyeron mis deudas, ¿de acuerdo? Y vean, por ejemplo, con los ingresos. Con los ingresos yo tengo 206,000 en el año actual y 187,000 en el año anterior. 206,000 menos 187 me da 19,000. O sea, mis ingresos aumentaron en 19,000. Eso dividido entre 187, así en números cerrados, me da 10%, ¿verdad? Debería ser 9,70 y algo, pero bueno, está redondeado. ¿Qué significa eso? Que el crecimiento interanual de los ingresos fue de 10%. Ahora, igual esto no me dice si está bien o está mal. Ustedes dirían, ah, qué dicha, crecimos en ingresos. Pero ¿qué tal si la meta hubieran sido crecer 15%? Entonces, aunque hubo crecimiento, no estaríamos cumpliendo con la meta, ¿de acuerdo? Entonces,
Esto hay que empezarlo a comparar ya ahora sí contra metas, contra años anteriores, para ver cómo es el comportamiento ya en un escenario más amplio. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplito un poquito más detallado, ¿verdad? De lo que es el análisis horizontal. Tenemos periodo 2017-2018. Vean que ahora el actual está a este lado, que se acostumbra más poner el periodo actual de primero, el periodo anterior de segundo, pero igual, indistintamente como estén, la operación siempre va a ser año actual menos año anterior. Entonces ahí simplemente son las diferencias. 2018 menos 2017 en años, una por una. Y esta diferencia, todas estas diferencias o variaciones, ¿verdad? Más bien son variaciones más que diferencias, ¿ok? Todas estas variaciones se van a dividir entre el año anterior para ver en cuánto crecí o en cuánto decrecí porcentualmente. ¿Ven? Entonces aquí ya yo puedo decir que caja y bancos creció 6.13, las inversiones transitorias crecieron 45, las cuentas por cobrar 36.22, los inventarios en 28.29, los gastos diferidos disminuyeron en 12 puntos y el activo corriente total, ¿verdad? Creció 29.54. ¿De acuerdo? Tengo los activos no corrientes, maquinaria y equipo, aumentó 5.177, o sea que tuvo un crecimiento al dividir 5.177 entre el saldo del año anterior, me da un crecimiento relativo de 4.87. Ve, por ejemplo, otros activos. Tengo 6.041 este año, 1.800 el año anterior, sí, la variación crecí en 4.237, pero al dividir esto entre el año anterior me da 234%. ¿Ve? Entonces, vean que es una cifra pequeñita con un crecimiento aquí muy grande, pero también hay que verlos de manera integral, ¿verdad? Ahora, si este crecimiento porcentual fuera en bancos, fuera en cuentas por cobrar, porque tiene un peso relativo más importante, pues sí se evalúa. Porque incluso vean que al totalizar el activo, realmente el crecimiento es de 14%, ¿verdad? El activo total creció 21.201, dividido entre el activo total del año anterior, nos da 14.32 de crecimiento relativo interanual, así se llama, ¿ven? Entonces esa es una primera fase de cómo, y esto mismo lo puedo hacer con el estado de resultados para ver, por ejemplo, ya en detalle gastos y así, a ver cuáles gastos crecieron, cuáles decrecieron, a ver dónde tengo que tener cuidado, dónde se me está yendo la plata, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando ya tenemos esa parte, digamos, matemática resuelta, que es determinar la variación absoluta y relativa, ¿verdad? Tenemos que ver algunos elementos ya de orden cualitativo. Entonces dice que los incrementos en las cuentas de activo generalmente se asocian con aumentos en las ventas y el nivel de actividad de la compañía, generalmente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si crecen mis ventas, probablemente ocupo más inventario, ¿verdad? Necesito darle más crédito a los clientes, entonces un incremento en las ventas no es una regla, ¿verdad? Puede ser motivo de aumento en inventarios, ¿verdad? Porque puede ser que yo cambie el modelo a justo a tiempo, etcétera. Y aumento a los clientes, ¿verdad? Ahora, ese incremento del crédito en los clientes puede ser que para que yo vendiera más, para estimular mi venta, di más crédito, ¿verdad? Pasé de dar 30 días de crédito a dar 45 días de crédito. Entonces, claro, la gente le sirve más comprarme porque les estoy dando un mejor crédito. Pero entonces, todas estas políticas de liberación de créditos debe estar en una política estratégica, ¿verdad? De ventas y demás. No vaya a ser que por vender mucho a crédito se aumenta también el riesgo de recuperación, ¿verdad? Y más bien pueda entrar hasta en problemas de liquidez, ¿verdad? Entonces vean cómo las decisiones tienen que analizarse, ¿verdad? O medirse en términos de los efectos que pueda ir teniendo, ¿verdad? Para la empresa a lo largo del tiempo. ¿Qué más hay que considerar con respecto a los activos? Vamos a ver. Las principales partidas corrientes, o sea, de activo de corto plazo, activo circulante, como se le llamaba,
Cuentas por cobrar a clientes, inventarios, dependen y están influenciadas por los niveles de producción y ventas, ¿verdad? Hay una correlación. En auditoría es lo que llamamos cuentas relacionadas, ¿verdad? O cuentas vinculadas. Entonces, cuando uno hace la evaluación de auditoría, revisa las ventas, las compara o las analiza respecto a las cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, tiene que hacer una serie de evaluaciones importantes. Para aumentar la producción, se requieren mayores cantidades de materia prima, ¿verdad? Que se incorporan a los procesos productivos. Por lo tanto, hay más productos en proceso y terminados. ¿Recuerdan estos conceptos de materia prima, producción en proceso, productos terminados? ¿Los recuerdan? Eso lo vimos en el curso anterior de Conta Avanzada, ¿cierto? Ahí era donde hablábamos de eso y vean por qué es importante tenerlo en cuenta ahorita, ¿verdad? Que es cuando esos conceptos, esos conceptos tienen que ver más ahora con la parte de análisis financiero, más que con la parte que nosotros estábamos viendo, ¿ok? Estábamos viendo en el curso anterior de la parte del proceso de costos, ¿verdad? Entonces estos conceptos no deberían ser como desconocidos por ustedes porque ya en cuenta avanzada se viene. También cuando aumento mis ventas, si fuera que no soy una empresa de producción, sino un tipo supermercado, pues debo comprar más productos terminados. Cuando yo vendo más a crédito, ¿verdad? Pues lógicamente se va a aumentar un saldo en las cuentas por cobrar. Entonces ahí es donde debo tener cuidado que aunque yo dé más crédito, pues que la recuperación sea lo antes posible para cumplir o para apoyar bien la liquidez de la empresa. ¿Qué más tenemos que ver con con el análisis horizontal y vertical de los activos? En este caso, horizontal. Vamos a ver, los inventarios y cuentas por cobrar son muy sensibles, ¿verdad? No dependen exclusivamente de la producción y venta, ¿verdad? Exclusivamente, aunque se dice que sí. Pero, ¿qué es el tema? O sea, las políticas de administración de inventarios y de crédito y cobro a clientes, ¿verdad? Las condiciones imperantes de la economía, el mercado y la gestión, el manejo de inversiones determinan su valor monetario en un momento determinado, ¿ok? Entonces son muy sensibles a esto. El aumento en la producción demanda más inventario, el aumento en las ventas probablemente un volumen mayor de cuentas por cobrar. Pero entonces ahí es donde las políticas de administración de inventario y de crédito y cobro, ¿verdad? Tienen que vigilarse muy de cerca y mirar o volcar la mirada hacia el análisis de las condiciones imperantes en la economía, ¿verdad? No nos vamos a poner en una recesión si somos una venta de carros a vender carros con un montón de facilidades si la gente está en un proceso de constricción más bien económica, ¿verdad? Y si compran, de ahí compran el carro porque casi que se lo están regalando, ¿verdad? Pero después no lo va a poder pagar, ¿verdad? Sobre todo aquí también el manejo de inversiones, hay que ser muy cuidadoso, ¿verdad? Para no poner en riesgo la estabilidad financiera de la empresa, ¿ok? Entonces, de ahí tenemos que cumplir con ese ciclo, ¿verdad? Compro y vendo, pero ¿cómo vendo? ¿Verdad? ¿Cómo compro también? Porque yo tengo que comprar a crédito para poder vender a crédito, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, conforme avancemos en el curso, vamos ya a entrar a ver puntualmente esas temáticas, ¿verdad? ¿Qué más? Un aumento en inventarios puede originarse por una acumulación excesiva de existencias, sin que haya un aumento real en las ventas. Entonces alguien puede decir, vamos a comprar mercadería porque me la están dando con un descuento especial y yo me vuelvo loco y me endeudo y compro y resulta que lo que me están vendiendo es una pega, ¿verdad? Alguien por ahí inteligentemente dice, necesito liquidar o necesito plata, voy a vender barato porque me sirve más bajar un poquito el precio que tener esos inventarios ahí empantanados. Y resulta que uno se va a pollito, ¿verdad? Y compra ese montón de cosas porque se las están dando baratas, ¿verdad? Y se le meten ahí al inventario, después no tengo cómo sacar eso a producción ni nada porque al final compré más de la cuenta, ¿verdad? Un incremento en las cuentas por cobrar también puede ser una mala gestión de cobro. Entonces, por eso les decía, la variación como tal no dice mucho,
aumentaron las cuentas por cobrar. Entonces digo, bueno, esto fue porque aumentaron las ventas o porque estoy siendo ineficiente para cobrar. Por eso es que se hace un análisis de rotación de las cuentas por cobrar para ver cuántos días estoy tardando en recuperarlas, ¿verdad? Porque si se me aumenta la morosidad de los clientes, ¿verdad? Entonces estamos jodidos, como decía la compañera. ¿Cómo sé yo si es bueno o malo? Bueno, hasta que no haga la evaluación cualitativa. ¿Por qué aumentaron las cuentas por cobrar? Porque estamos vendiendo mucho más. Ah, bueno, y estamos cobrando en el mismo plazo. Sí, estamos manteniendo las mismas condiciones de cobranza. Ah, qué dicha. Pero si me aumentó el saldo porque me aumentó la morosidad, entonces estoy durando más en cobrar. Ahí sí estamos jodidos, ¿verdad? Aunque hayan aumentado las ventas, porque no se trata de vender un montón a lo loco, sino vender y que yo pueda recuperar esos recursos, ¿de acuerdo? Ustedes como administradores, vean que no estoy hablando de contabilidad. Contabilidad va a registrar lo que se hace, pero la gestión anticipada de todo eso le va a corresponder a ustedes. Muy bien, ¿qué pasa con los activos? Ahora sí, los activos fijos, ¿verdad? Ahí tenemos maquinaria, ¿verdad? Tenemos terrenos, vehículos, edificios, equipo de cómputo, mobiliario, etcétera, ¿verdad? La mayoría de los activos fijos se encuentran ligados a la producción y ventas, ¿verdad? Que son los equipos, digamos, de la fábrica, etcétera, ¿ok? Entonces, los incrementos en la producción pueden hacerse ya sea con la capacidad actual, pero posiblemente, ¿verdad? Si mis ventas crecen mucho, si empiezo a hacer nuevos negocios, nuevos mercados, tengo que abrir sucursales, tengo que renovar equipos, tengo que renovar maquinaria, entonces lógicamente tengo que invertir en propiedad, planta y equipo. ¿Para qué? Para aumentar mi capacidad productiva, ¿verdad? Entonces hay que ver si esos incrementos que se están dando de un año a otro en los activos fijos o de largo plazo responden a un crecimiento, ¿verdad? O si simplemente se me ocurrió renovar la flota de camiones, pero mis ventas se mantienen iguales. Entonces, ahora sí, ¿cómo pago eso? ¿Verdad? Ese es el asunto. No hay que tomar decisiones a la ligera. ¿Qué más? Aumentos en activos de propiedad, planta y equipo superiores a las ventas, a pesar de su efecto negativo inmediato, pueden tener causas justificadas. O sea, ¿por qué? Porque recuerden que los activos, por eso se llaman fijos, porque son de largo plazo, ¿verdad? Entonces, necesito reponer equipo desgastado para poder seguir vendiendo. Aumentos en la capacidad instalada, ¿verdad? O sea, que la capacidad instalada es que ya yo no doy abasto, entonces necesito ampliarla, ¿verdad? Para producir lo que el mercado me está demandando. Eso repercute en forma desfavorable en la actualidad. O sea, ¿por qué? Porque puede ser que me limite un poquito mis flujos de caja o me haga invertir, pero también yo puedo endeudarme para lograr cubrir esa demanda mediante el financiamiento. Ahora sí, conforme ya voy creciendo, esa inversión que estoy haciendo en activos, ¿verdad? Esa correlación entre activos a ventas se va a ir mejorando. Por eso hay una razón financiera que se llama ventas entre activo total. Y eso lo que me dice es cuántos colones de ventas o dólares genera cada colón invertido en activo. ¿Ven? Esa es la forma de yo ir midiendo cómo esa productividad y eficiencia a partir de una inversión que hago en activos de largo plazo se va viendo con el tiempo. ¿Ok? ¿Qué más hay que considerar? Dice que hay activos que no se encuentran relacionados con las ventas directamente, ¿verdad? Equipo de cómputo, el carro que se le da al gerente, ¿verdad? Las oficinas administrativas. Entonces, su comparación con el aumento en ventas solo es válida para apreciar el efecto favorable o negativo que producen sobre la rotación total de la inversión en activos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que podemos afinar un poquito más el análisis y decir, bueno, activos que se llaman productivos o que tienen relación con ventas, ¿cuántas ventas generan directamente? Y los activos que no son productivos, en cuanto, digamos, absorben lo que generan los productivos. Entonces yo no voy a tener un montón de equipo de cómputo nuevo para la gente de contabilidad, para la gente de administración, y allá la gente en la fábrica trabajando casi que con un mazo y un cincel, ¿verdad? No, no, no. Tengo que buscar ese balance de qué es lo que me produce, ¿verdad? Y qué es lo que los activos o cuáles son los activos de uso más administrativo, ¿verdad? Entonces, vean que ya aquí va un análisis de carácter cualitativo, ¿verdad? Para ver cómo es que, ¿verdad? Estoy haciendo mis inversiones
la naturaleza y propósitos de estas para justificarlas, ¿verdad? Entonces a veces mucha empresa se vuelve loca y empieza a ganar platilla y empiezan como locos a darle computadoras Apple a todo mundo y iPads, ¿verdad? Y iPhones y ¿cómo se llama? Carros de última generación, etcétera, etcétera, pero eso no va a favorecer o a incrementar las ventas. Muy bien. Respecto de los pasivos, ¿verdad? O de las deudas, ¿qué hay que considerar en el análisis horizontal? ¿Verdad? Las cuentas por pagar tienen que ver con el crédito concedido por nuestros proveedores para materia prima o producto terminado, ¿cierto? Entonces, el crecimiento de las cuentas por pagar depende del comportamiento de la producción y las ventas. Entonces, hacemos un trío acá, que es inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Debemos siempre analizar a esos tres de manera conjunta, mediante unas razones que se llaman razones de actividad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo tengo un incremento en la producción y necesito que los proveedores me vendan inventarios de materia prima o productos terminados, yo necesito que me los den a crédito, ¿verdad? Porque yo los proceso, los vendo a crédito también. Entonces, debo medir muy bien cuánto va a durar ese inventario en mi bodega, cuánto después de que lo produzca y lo venda voy a recuperarlo y cuánto es lo que estos proveedores me dan de crédito para que yo les pague. Entonces, no puedo, por eso decía, llenarme de un montón de inventario si no está asociado a una producción que me permita y venta que me permita recuperar esos recursos, pagarle a mis proveedores, pagar mis gastos y seguir con la operación de la empresa, ¿verdad? Entonces es importante buscar todos esos equilibrios. Entonces vean que aquí no es un tema de contabilidad, aquí es un tema de gestión, de administración por parte de los administradores que van a ser ustedes, ¿ok? Entonces, cuando el crecimiento en las cuentas por pagar a proveedores no tenga que ver con aumentos en las ventas, ¿verdad? Pudiera ser que los proveedores nos están dando más días de crédito. Pudiera ser que yo estoy retrasando los pagos a propósito o porque no tengo plata, ¿verdad? Y porque hay muchos inventarios que no han sido convertidos en ventas como se esperaba en el tiempo que se esperaba, ¿ok? Era lo de las pegas que les decía yo que nos empujan, ¿verdad? Entonces, la extensión del pago a proveedores puede tener efectos positivos o negativos en el flujo de caja, en abastecimientos futuros y en la imagen de la empresa, ¿verdad? Si yo empiezo a atrasarme con los proveedores, empieza a correr la bola de que soy mala paga y entonces lo que hacen es que nos cierran las líneas de crédito, etcétera, etcétera, y entonces tenemos que comprar de contado, entonces tenemos que vender de contado y de pronto no somos tan atractivos y tan competitivos como para vender de contado y empezamos a tener problemas. De ahí que es importantísimo mantener una excelente relación con los proveedores. Siguiendo con los famosos pasivos, un aumento del endeudamiento a corto plazo es un aumento en la exigibilidad de todo el pasivo. Claro, si yo tengo que se me aumentan los pasivos, que me vencen más rápido, desde luego que tengo un impacto en toda la deuda, ¿verdad? Cualquier pasivo de corto o de largo plazo va a ser una suma o va a incrementarme la deuda. Ahora, entre más me crezca el pasivo de corto plazo, más, digamos, se va a ver forzado o más se va a ver comprometido mi flujo de efectivo, ¿verdad? Porque más rápido tengo que desprenderme de recursos para pagar ese endeudamiento de corto plazo, ¿verdad? Lógicamente afectando mi posición de liquidez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas deudas de corto plazo o corrientes son más exigibles, o sea, que vencen más rápido que una deuda de largo plazo. Por eso es importante que una porción del activo de corto plazo o corriente esté financiado con activo de largo plazo para no meterle mucha presión a los flujos de efectivo inmediatos. Con respecto al patrimonio, vean que vamos analizando el activo, el pasivo, el patrimonio, los componentes del balance, ¿verdad? Entonces, si me aumenta el patrimonio, tiene que ver con capitalización, ¿verdad? Ya sea que yo, como socio, haga aportes adicionales o la empresa esté generando suficientes recursos para que mi patrimonio crezca
Y puede ser que entonces mi endeudamiento externo, ¿verdad? Con proveedores o bancos o deudas de largo plazo, inversionistas de largo plazo, esté disminuyendo, porque entonces en lugar de ir a pedir prestado a un banco, a una cooperativa o a inversionistas, estoy diciéndole a los socios, o los socios son los que me financian, ¿verdad? Pero si hay una disminución de endeudamiento por un incremento en el patrimonio, no quiere decir que sea favorable o desfavorable, porque depende de varios elementos. Por ejemplo, eh, el banco me presta dinero al 8% y los socios que ponen dinero en la empresa quieren ganar un 15%. O sea, entonces me sirve más pedirle plata al banco que a los socios. ¿Ve? Entonces hay que analizar muy bien esas variaciones, porque si me baja el pasivo, porque yo le estaba pagando al banco un 8% y los socios ponen plata y lo que me cobran es el 4%, pues me sirve un montón, ¿verdad? Porque estoy cambiando deuda cara por deuda barata, que es lo que quiere hacer el gobierno con los eurobonos, ¿verdad? Tomar ese, como sacar un préstamo con interés más bajo para pagar préstamos con interés más alto. Entonces ahí está bien, ¿verdad? Ok. ¿Qué más dice en relación con las cuentas de resultados u operación? O sea, con ingresos y gastos. La variación en ventas. Profe, Sí, eso que dijiste antes sí se da mucho en la vida real. Por ejemplo, mi papá tenía varias deudas y lo que hizo fue sacar un préstamo más grande con un interés más bajo y al final eso fue lo que se terminó pagando y se unificó las termina deudas. pagando menos al final. Sí, claro, ¿ves? Entonces eso, imagínense, eso es una gestión, esa decisión que tomó su papá, son decisiones que a diario se toman en las empresas, ¿verdad? Por eso ustedes se llaman administradores, porque tienen que administrar recursos, sacarle los resultados más favorables para los que están poniendo esa plata, ¿verdad? Entonces, cuando comparamos la variación en las ventas con los cambios en otras partidas de costos y gastos, del ERI es el estado de resultados integrales, para calificar su efecto favorable o desfavorable, ¿verdad? Y determinar su impacto en los márgenes de utilidad. Entonces, cuando ya estamos aplicando la evaluación o el análisis a nivel de resultados, ¿verdad? Estudiando las variaciones, ahí nos vamos a dar cuenta si esas variaciones son desfavorables o son favorables al comparar los resultados de al menos dos periodos, ¿verdad? Si los costos y gastos se incrementan proporcionalmente por encima del aumento en las ventas, el efecto es negativo. O sea, si mis ventas crecen 3% y mis gastos 8%, de ahí por supuesto que estoy fregado, aunque a la larga el 3% en términos absolutos sea mayor que el 8% en términos absolutos de los gastos, pero siempre hay una contracción, ¿verdad? Si el incremento de los costos y gastos es inferior en forma porcentual, ¿ven? La variación porcentual respecto a los ingresos, el efecto es positivo en las ganancias finales. Ahora lo vamos a ver con el ejemplo. ¿Ok? ¿Qué más en términos de resultados de operación? Dice que si aumentan los costos de venta, ¿recuerdan qué eran los costos de venta? ¿Recuerdan el concepto de costo de ventas? Yo les insistí muchísimo en ese concepto el curso pasado. ¿Quién lo recuerda? Digamos a los gastos que se recurrieron para vender el producto. ¿Cómo? A los gastos que se recurrieron para vender el producto. No, lo que cuesta el producto, lo que cuesta, digamos, el Walmart compra Coca-Colas a 100 y las vende a 125. Entonces la venta a 125, el costo de esa venta es 100. ¿Ya? Ese concepto, de nuevo les vuelvo a decir, tienen que manejarlo muy bien porque ya no me puedo estar devolviendo a repasarlo, ¿verdad? Ok, entonces, un incremento en costos de ventas mayor a las ventas puede ser un descenso en la eficiencia y control de costos, o que a mí me aumentaron los precios, digamos que esa Coca-Cola me la subieron a 105, pero yo la tengo que seguir vendiendo a 125, entonces mi margen se estrecha un poquito, ¿verdad? También puede deberse a que a las ventas bajas en relación con los precios de materias primas, y además que hay costos que son fijos. ¿Recuerdan los costos fijos? O sea, venda o no venda,
hay costos en los que tengo que incurrir. Entonces, si mis ventas bajan, pero tengo que seguir pagando el alquiler, tengo que seguir pagando salarios, tengo que seguir pagando algunos permisos o seguros, etcétera, etcétera, entonces mi ganancia va a disminuir porque esos gastos no disminuyen, o sea, tengo que seguirles haciendo frente, ¿verdad? Como si ustedes se vayan un mes de su casa, igual les llega el recibo de agua, luz, teléfono, todo, porque hay tarifas fijas, ¿verdad? Ok. Tenemos que acá también en los gastos de operación y ventas, ¿verdad? Es importante analizar su composición, si presentan incrementos no razonables, ¿verdad? Haber variaciones muy fuertes en partidas de gastos, a ver qué fue lo que pasó. No es solamente sacar la variación, sino, no es solo el qué, ¿verdad? Que es sacar la variación, sino el por qué de esos resultados, ¿verdad? Entonces, lógicamente, gastos que son de orden administrativo, que no se van a mover respecto a cómo se muevan las ventas. Son ese tipo de casos y gastos, perdón, que son de carácter fijo. Ok, hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, Lo veo profe. todo bien, profe. Ok, perfecto. Vamos a pausar un momentito la grabación para pasarme al Excel. Muy bien, vamos a revisar este ejemplo de análisis horizontal y de una vez vamos a aplicar el análisis vertical, ¿verdad? Para que nos queden los dos conceptos de una vez aquí claritos, ¿de acuerdo? Entonces, bien, como les decía, el estado de resultados y el estado del balance de situación, ¿verdad? Son los, digamos, las materias primas para iniciar con esa evaluación horizontal o vertical, ¿de acuerdo? Entonces, vean que tenemos el periodo 2021 comparado con el periodo 2020, ¿verdad? Cerrados a diciembre de cada periodo, tal cual indica acá, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hacer el análisis horizontal, ¿verdad? Horizontal, y por eso es que tiene esas flechitas, ¿verdad? Horizontal, como su nombre lo dice, ¿verdad? Como el horizontal del marco de fútbol. Y acá tenemos para hacer el análisis vertical. Vertical sería hacia abajo, ¿ok? Muy bien, entonces primero, ¿cómo funciona el análisis horizontal? Hacemos la formulita. Yo este archivo se los paso igual al correo o aprovecho y lo subo acá al chat, ¿verdad? Vamos a aprovechar y le subo de una vez la presentación, ¿ok? Vamos a subir la presentación que estábamos viendo, ¿ok? Vamos a ver. Tenemos por acá. Profe, pero lo puede mandar al correo también. Sí. Es que yo estoy en una compu donde no puedo descargar porque es la de mi esposo del trabajo. Ah, ok, perfecto. No, igual yo Gracias. se los Profe, una pregunta, porque usted estas presentaciones, estas cosas no las sube al aula. porque hasta hoy pude habilitar los cursos. Ay, sí es cierto, a mí no me ha salido su curso, solo iba a Ajá. preguntar ahora que me acordó. Hasta hoy lo puse y me indicó que dentro de una hora, no sé qué, ¿cómo se llama? Quedaba habilitado, pero todavía no lo he visto. Ah, bueno, pero una vez habilitado, ¿usted se acostumbra a subirlo al aula A virtual o los no? dos lados lo mando al correo, lo mando, aquí lo subo por el chat, Ah, bueno, para que no tengamos pérdida, ¿verdad? bueno, está bien, gracias. Ok, vamos a ver, aquí está, sesión 1, esa es la que estábamos viendo hace un ratito. Bueno, ok, vamos a cerrarlo para que me permita subirlo, ¿verdad? Esas son las cosillas que tiene el Zoom. Ahí lo está subiendo. Es que es grandecillo porque, como vieron, tiene sus imagencitas y cosas para hacerlo un poquito más didáctico. Ahí quedó, ¿verdad? Igual eso es por si alguien lo quiere bajar de una vez. Ok, bien. Entonces, tenemos por acá que vamos a tomar el año actual, le quitamos el anterior, ¿cierto? Eso es todo lo que vamos a hacer. Le voy a quitar los decimales. Ustedes quieren, se los dejan. Este archivo les va a servir a ustedes de práctica y nos va a servir para después continuar y aplicarle las razones financieras. Entonces simplemente copiamos la fórmula, ¿verdad? Porque siempre va a ser la misma resta. Y copiamos la fórmula acá de los totales para que de una vez quede con el formato así. Ok, entonces copiamos por acá
todas las cuentillas. No importa que haya una ahí en blanco, sin datos, ¿verdad? Ahorita la elimino para que no nos genere confusión. Primero acá las variaciones y después aquí nada más copio las sumatorias. ¿Ok? Acá copio la sumatoria. Voy a copiar las sumatorias. Ven, ya cada uno de ustedes pues tiene su forma de matar las pulgas, ¿verdad? Pero la formulilla, como ven, es muy sencilla. Y así, de paso, para algunos puede ser muy sencillo el archivo de Excel, ¿verdad? O las operaciones que estamos haciendo, pero para otros puede suponer una práctica, un aprendizaje del manejo del Excel, ¿verdad? Entonces, esta fórmula, ¿qué es lo que hace? Toma, vamos a ver, y resta al activo total, ¿verdad? Le resta el pasivo y el patrimonio. Vamos a ver qué pasó aquí. Aquí hay algo que no sumó, ¿ven? Entonces ahí nos vamos dando cuenta. Vamos a sumar esta de aquí. La sumamos aquí, ¿ven? Ya eliminó la variación porque no estaba tomando los 43. Muy bien, entonces ya tenemos que el total pasivo y patrimonio disminuyó en 925 millones y el total de activo disminuyó también en 925 millones. Como son los totales de activo y pasivo, pongámosle una sombrita ahí diferente, ¿verdad? Siempre es bueno a los estados financieros que ustedes analicen o revisen, ponerle algunas cifras ahí de resaltado y demás, como para de identificarlos mejor, ¿verdad? Tal vez a mucha gente no le gustan con muchos colores y lo que sea, pero si están haciendo una práctica, una situación ya que es académica, lo pueden hacer para orientarse mejor. Muy bien, entonces ya tenemos la variación horizontal, total o relativa, absoluta, perdón. Vamos a hacer ahora la porcentual. Acá yo acostumbro ponerle una condicional porque a veces el año anterior pudiera ser que no tenía dato, ¿verdad? Pudiera ser que es una cuenta nueva y el año anterior no tenía dato. Entonces, al dividir esto entre 0 me va a dar un error, ¿verdad? Vean, por ejemplo, aquí pongamos un 1. Si yo divido acá ese 1 entre nada, me va a dar un error. Entonces se le puede meter una condicional. Entonces, de nuevo, para algunos ya conocen, pero para otros puede ser que esto les ayude. Entonces le ponemos si, ¿verdad? Si qué. Si el año anterior le podemos poner así, mayor, menor, significa si es diferente, ¿verdad? Si es diferente ¿a qué? A 0. O sea, si tiene un dato ahí, ya sea positivo o negativo, no importa, normalmente deberían ser positivos, ¿verdad? Alguna gente pone la depreciación en negativo y así, pero eso lo que hace es confundir. Para eso están los totales, ahí es donde se aplican las leyes de signos. ¿Ok? Si es 0, ¿verdad? Entonces, pongámosle que la variación sea 100%, ¿verdad? Porque quiere decir que al otro lado, cualquier cifra que ponga, la variación va a ser un 100%. Y si no, entonces voy a dividir esto entre esto. ¿Ok? O sea, si en el año 2020 el dato es mayor que 0, me va a hacer la división de la variación entre ese año. Si hay un 0 ahí o no hay nada, va a poner un 100, porque cualquier cifra del 2021 va a significar un incremento del 100%. Vamos a ver, no me está aceptando este de aquí. Si de 9, ok, es esto de aquí. Opa, ahí está. Vamos a ver. ¿Por qué me pone 100 aquí? Dice, si D9 es diferente a 0. Ajá, no, lo estoy poniendo al revés. Si D9 es diferente a 0, o sea, si tiene cifra, entonces tiene que hacerme esta operación. Me dice al revés. ¿Ok? Si D0 es diferente a 0, si D9, perdón, entonces hágame la división. Y si no, póngale 100%. Vamos a ver, este punto y coma, ahí. ¿Ven? Entonces creció el 882%. Es donde les decía que a veces los números son exorbitantes. Hagamos la prueba. 667 entre 75, 8.82, o sea, sí, 882%. ¿Lo ven? Entonces lo copio. Pero ya aquí no puedo hacer una suma. ¿Por qué no puedo sumar los porcentajes? Porque el porcentaje es la variación del total. No puedo sumarlos.
Aquí sí lo puedo sumar porque es la variación absoluta. Aquí no lo puedo sumar porque es la variación relativa. Entonces, simplemente divido ese 757 entre el año anterior. Entonces vean que de manera consolidada o el total de activo corriente me disminuyó 21%. Acá el efectivo y bancos me creció 882%, ¿verdad? Pero vean que el monto no es tan grande respecto al monto total y ya vamos a explicar esa otra parte. ¿Ok? Aquí ya tenemos que las cuentas por cobrar disminuyeron 57, las cuentas por cobrar a empresas relacionadas, o sea, empresas hermanas, empresas subsidiarias, ¿ok? Disminuyeron, listo. Y los inventarios también disminuyeron y disminuyeron los gastos prepagados. O sea, al final, ven que yo no puedo hacer una sumatoria aquí porque vean lo que pasa si hago una suma. Ya me da esa barbaridad, 700, pero si yo divido estos 757 negativos entre el saldo anterior, me da el 21. ¿Ven? Entonces, por eso no lo puedo sumar. ¿De acuerdo? Por eso no lo puedo sumar, sino que tengo que, en los totales porcentuales, tiene que hacerse la misma operación, la misma división, no puede ser sumado. ¿De acuerdo? Después acá aplico la misma fórmula, ¿verdad? Aplico la misma fórmula. Pero recuerden que en los totales, entonces copio la de la fórmula para que me quede en negrita y eso, ¿verdad? Y si quiero copiarlo aquí, le doy Enter, me va a poner gris eso. Entonces yo le digo pegado especial, ¿verdad? Pegado especial, pegar fórmulas. Entonces no me va a alterar. Ven, me lo dejo celestito. Pero eso es cosa mía, ¿verdad? O sea, y ya con ustedes manejen el Excel. Acá Profe, ¿cómo hizo tenemos, eso? hola, ¿Cómo hizo eso? ok, yo le digo que me copie, pero lo que necesito es que me copie la fórmula, porque vea, si yo hago así, con control C y le doy control V, ve, me le quita el colorcito que tenía esta celda. Pero si yo le digo, ¿verdad? Si yo le digo que quiero que aquí me copie control C y voy aquí a pegado especial y le digo que me copie solo la fórmula, ¿verdad? Y el formato. No, el formato no porque me lo copia gris. La fórmula y le doy a aceptar, ¿verdad? Aquí. Entonces vamos a ver, pegado especial, fórmula. Ven, entonces me respetó el colorcillo, pero como les digo, eso es por la pereza mía para no volverle a poner color, sino para que me lo copie de una vez. Ok, copiamos acá porque esta fórmula sí nos sirve. En el total recuerden que no podemos hacer la sumatoria y aquí la podemos copiar la de este 11. Yo digo para que nos quede una vez del tamaño que queremos. Entonces vean lo siguiente. El activo no corriente, vean que la propiedad, planta y equipo disminuyó 11%, los activos intangibles crecieron 19%, y ven, impuesto de renta diferido aquí, y nada, ahí pone 100, pero lo voy a quitar para no hacer enredos. Ahora sí, el total de activo no corriente, la disminución neta es de 11%. Entonces hagamos la prueba. 167 entre 1561 me pone 11, pero si yo le pongo decimales, ¿verdad? Si quiero un dato más exacto, cuando me dé 0 acá, le pongo abro decimales para ver alguna cifra. O sea que el total de activo me disminuyó 18%, pero vean que no es la suma de 21 de activo corriente más 11 de activo no corriente, no podemos sumarlos. La variación es pura, ¿verdad? Es la variación total entre el saldo total. Nunca las variaciones de los totales pueden ser sumatorias en los porcentajes, en los montos absolutos sí. ¿De acuerdo? Vea que son reglas tal vez muy simples, pero que es importante porque a la hora de hacer una práctica, a la hora de hacer el análisis real, nos puede fallar, ¿verdad? Igual si quiero, como son del mismo color, copio aquí, pero nada más le pongo negrita y lo pongo un poquito más grande. ¿Aquí qué significa? Vamos a ver, porción circulante de la deuda de largo plazo. No tenemos, pero pongámosle un monto ahí. Digamos que 358.987. ¿Verdad? Vamos a ponerlo en millones ahí. Vamos a ver, tenemos préstamos
pongámosle unos 128.657.789. ¿De dónde salió ese monto? Ahí yo me lo inventé, no se preocupen. Y acá, digamos, 115.987.411. Yo me lo inventé. Entonces, ahora para que me cierre el balance, y lo tengo que hacer con la magia de la contabilidad, ¿verdad? Como eso es un préstamo por pagar, se lo quito al préstamo por pagar, porque lo pasé para arriba, ¿ven? Lo que estoy haciendo es pasándolo para arriba. Se lo resto a este, ¿ok? Y lo sumé aquí. ¿Para qué? Para que nos sirva ahí que tenga ejemplo. Copio esa fórmula y listo. Ok, voy a revisar si me está totalizando todo, sí. Siempre es importante revisar formulitas, ¿verdad? Para saber que hasta este punto las fórmulas están bien. Entonces mi pasivo corriente disminuyó 27%. Mi activo corriente disminuyó 21%. Bueno, hay cierta equivalencia, ¿ven? Entonces ya yo empiezo a hacer esas correlaciones. Los préstamos por pagar disminuyeron en 387, ¿verdad? 387 millones y uno se viene aquí y dice, mire, el efectivo me disminuyó un montón. Bueno, parte de ese efectivo lo utilicé seguramente para pagar mis pasivos. Mire, aquí aumentó una deuda con relacionadas. Bueno, a lo mejor las empresas que son mías me prestaron plata a un mejor interés que el préstamo bancario, entonces le pagué el préstamo bancario, por eso me aumentó 40%. ¿Ven? Entonces empezamos a hacer esa serie de conjeturas aquí para fines del ejemplo. En la realidad ustedes van y ven los movimientos, ¿verdad? Tal cual están. Aquí hay una cuenta de impuesto de renta diferido, considerémoslo un tema de impuesto nada más, es un concepto contable, disminuyó en 20. Y ahora nos venimos al capital social. Capital social, por lo general en nuestras empresas no se mueve, ¿verdad? Siempre son 10,000 pesos que se inventa el abogado ahí. Y aquí tenemos estas variaciones, ¿verdad? Podemos aplicar aquí la fórmula, ¿verdad? Le subimos una rayita y copiamos de nuevo. Entonces, pegado especial, fórmulas, enter, para que nos respete el fondo ahí celestillo. Entonces vean que el total pasivo y patrimonio disminuyó 18% y el total de activo nos disminuyó 18%. Tiene que darnos igual por la regla o por la norma de, o el principio de activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿cierto? Entonces nos tiene que dar igual, nos tiene que cerrar. Aunque sean diferencias, nos tiene que cerrar acá el mismo monto que tenemos en el activo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto el porcentaje tiene que ser igual. Entonces uno podría decir que esta empresa decreció un poquito como empresa, pero eso no quiere decir que sea algo malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se liquidaron muchas deudas, y esas deudas implican disminuciones acá, ¿verdad? Cobré mucho y usé esa plata para pagar, etcétera, ¿verdad? Son conjeturas que uno saca de entrada, pero que tiene que ir a verificar. Muy bien, hasta acá, ¿cómo nos queda el tema de la variación horizontal? Lo entendemos, ¿verdad? Que es, como su nombre lo dice, de izquierda a derecha, y son las variaciones absolutas y las relativas. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Voy a aprovechar y voy a meter otra Profe, cosa. Sí, solo toquecito, puede ponerse en el porciento de la horizontal solo para ver la fórmula un momento. ¿En cuál? En la de arriba. En esa. Ah, ok, listo. Listo, profe. ok. Muy bien. Igual cuando yo les mande el archivo, ¿verdad? Ustedes le dan F2 y entonces la fórmula les va a salir ahí, la formulita que se usó. ¿De acuerdo? Ok, voy a aprovechar para hacer otra columna acá, porque en el vertical podemos tener dos orientaciones o dos formas de hacerlo, ¿verdad? Entonces quiero que enseñarlo para que de una vez nos quede clarito cómo puede ser. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces aquí el vertical, vamos a usar dos columnas, aunque normalmente se usa una, pero yo quiero que ustedes aprendan de las dos formas para que les quede todavía más útil el trabajo que van a hacer.
El vertical, como ven, es estrictamente porcentual, ¿verdad? El vertical es estrictamente porcentual, ¿de acuerdo? Solamente tiene porcentajes, ¿sí? No tiene cifras absolutas. ¿Por qué? Porque el vertical es comparación de las cifras hacia abajo. Entonces yo tengo dos formas. Recuerden que el activo se divide en activo corriente y activo no corriente. Entonces yo puedo sacar una fórmula que me diga qué porcentaje es cada activo corriente respecto al total del activo corriente. ¿Ven? Entonces aquí yo digo, el activo corriente denominado efectivo, caja y bancos representa, o sea, tengo en caja y bancos el 26% de mi activo corriente, ¿verdad? Porque el activo corriente en este caso es el denominador. Pues este análisis que estamos haciendo es un análisis de razones financieras. En realidad son razones financieras lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ok, como yo voy a dividir todos los activos corrientes entre el total de activo corriente, le doy F4 acá, ¿verdad? Entonces todo me lo va a dividir por el B14, que es, el B14 es un Nissan, ahorita me dicen, el B14, que es el total de activo corriente. Y yo arrastro la fórmula. Y ahí sí la puedo arrastrar hasta el total. ¿Por qué? Porque el total me va a dar el 100, ¿ven? O sea, la base 100, cuando ustedes vean que esto es la base 100, es el activo corriente. Pero bueno, eso no me sirve así. Yo tengo que decir, ahora sí, ese subtotal de activo corriente es respecto al activo total 67%. ¿Ven? ¿Por qué? Porque yo estoy analizando respecto a este subtotal y este monto respecto a este total. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos a analizarlo. Veámoslo aquí a la par. Ahora, la base 100 va a ser el activo total. Ahora, divido el efectivo caja y bancos entre el total de activo. Ahí está. Entonces vean la diferencia. ¿Ok? ¿Qué conclusión sacamos ahí? El activo corriente denominado efectivo en caja y bancos es 26% de quién? De mi activo corriente, pero es el 17% de mi activo total. ¿Eso es bueno o eso es malo? No sabemos, todavía estamos haciendo nada más cálculos, ¿verdad? Es bueno o malo en función de las metas que yo tenga, en función de los parámetros de evaluación que yo me haya fijado, ¿de acuerdo? Pero por el momento es una cifra nada más. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora, eso lo fijo también, ¿verdad? Le doy F4, acá, y ahí me da. ¿Ok? Muy bien, entonces, vamos a volver aquí para que nos quede ilustrado quién es la base 100. La base 100 es el activo corriente entre sí mismo, es la base 100, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque aquí sí, si yo sumo todo esto, me da 100%. ¿Lo ven aquí abajito? ¿Por qué? Porque estoy haciendo un análisis vertical. Y ustedes no me vieron, pero aquí estoy señalando con la mano hacia abajo, ¿verdad? Se me olvida que estamos en virtualidad. Entonces vean qué pasa cuando yo arrastro esta fórmula, que es sobre el activo total. Me aparece el 67, ¿lo ven? Me aparece el 67 acá que tenía en este momento de este lado. Pero ¿qué? Yo necesito primero saber, cuando ustedes vean que aquí tiene un 100%, quiere decir que el análisis es en función de este subtotal. Cuando vean que no es el 100%, el análisis es entre el total de activo. ¿Ven? Es como manillas ahí que se tienen que ir aprendiendo para que vayamos familiarizándonos con con el análisis horizontal o vertical. ¿De acuerdo? Muy bien. Propiedad, planta y equipo. ¿Qué porcentaje es del activo no corriente? Porque recuerden que aquí, digámoslo así, que es parcial, ¿verdad? O sea, sobre subtotales. Y aquí es sobre el total del activo. ¿De acuerdo? En este caso del activo. Ahora vamos a ir al pasivo y al patrimonio, etcétera. Entonces, como yo todo lo voy a dividir entre B20, copio esto acá, 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 y ahora me va a dar el 100% de una vez, ¿ven? Entonces, eso me dice que estoy sacando estos porcentajes en relación con el subtotal de activo no corriente. ¿Ok? Muy bien. Y ahora sí, aquí por definición, ¿quién es el 100%? Los dos.
esto entre esto es el 100%. O sea, el total de activo es el 100% en ambas columnas. Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir propiedad, planta y equipo entre el total de propiedad, planta y equipo. Y le doy un F4. Le voy a dar la sumatoria, ¿verdad? Y ahora aquí me dice que es 33%. Y acá, si yo lo sumo, me da el 100%. ¿Ven? Entonces, el total de activos siempre es 100% porque es mi base más fuerte o mi último nivel de evaluación. Entonces, si lo analizamos, es así. Caja y bancos es 26% del activo corriente, pero 17% del activo total, ¿verdad? Siempre respecto al activo total, entonces va a bajar un poquito el porcentaje, la participación. Mis cuentas por cobrar son 8% del activo corriente y 5% del activo total. Si me voy a propiedad, planta y equipo, es 96% de mi activo no corriente, pero 31% de mi activo total. Entonces ya ahí empezamos a derivar que mi concentración más importante de activos está en el corto plazo. Ahora sí, vean lo que ocurre, la lógica. Si tengo 67 de activo corriente y le sumo 33 de activo no corriente, me tiene que dar el 100% del activo total. Ven, ahí sí se respeta la sumatoria. Ahí sí podemos, estos de aquí, los subtotales, cuando es análisis vertical, sí puede ser sumatoria. Cuando es análisis horizontal, no. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué les cuesta abrir el micrófono? Carajo. Ok. Vamos con el pasivo corriente. Hacemos la misma evaluación. Porción circulante entre el total de pasivo corriente. ¿Ok? Y voy a fijar esa celda. Y hago la copia. Tiene que darme 100% en el pasivo corriente y lo pongo en negrita. ¿Ven? Igual si yo lo sumo, eso me da aquí abajo, suma 100, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de este pasivo corriente, ¿ok? Listo. Muy bien. Ahora, respecto del pasivo total, divido entre el pasivo total. Entonces vengo y analizo. La deuda que se me vence en un año respecto del activo corriente es solo el 9% y el 3% de la deuda total. Entonces igual todo va a ser entre el pasivo total y hago la división. ¿Ven? Entonces yo vengo y analizo. El 38% de mis deudas son a corto plazo. ¿Ven? Del total de pasivo corriente es corto plazo, deuda. El 58% de las cuentas por pagar comerciales, ¿verdad? Está contenido en el activo, en el pasivo corriente. O sea, de mi pasivo corriente, 58% es a proveedores. O sea, de cada 100 colones que debo, o $100 que debo, a menos de un año, 58 se lo debo a proveedores. 27 impuestos por pagar, 9% a la porción circulante del banco, lo que se me vence en un año. Y respecto al total de deuda, mis proveedores representan 22%, ¿ves? Se diluye porque hay pasivo de largo plazo. Entonces, vengo al pasivo de largo plazo y divido cada una de sus líneas entre el total de pasivo de largo plazo o pasivo corriente. No corriente, disculpen. Y hago la sumatoria. Ahí me da 100 acá, ¿verdad? Entonces, de mi deuda de largo plazo, 64% son préstamos al banco, 33% por pagar a relacionadas y 3% de un impuesto de renta. Voy a quitarle esto, voy a poner impuesto sobre la renta. ¿Ok? Y eso es el 100%. Ahora, me voy a analizar acá y digo, bueno, pasivo entre pasivo es el 100%. Pasivo entre pasivo es el otro 100%, ¿eh? Ahora, yo podría analizar esto en función del pasivo y el patrimonio, pero no. Habría que meter otra columna y ya se nos hace muy grande. Ahora bien, los préstamos a pagar entre la deuda total representa el 40%.
como voy a dividir todo ahí, le pongo F4 y analizo de esta forma. Entonces vean ya cómo se va cuadrando la cosa y empiezo a sacar algunas conclusiones. Ojo, mi deuda de corto plazo es 38% del total de lo que debo. Entonces 38 más 62 me da 100. El 62% de mis deudas está a largo plazo. Y me voy un poquillo para arriba y digo, mire, el 67% de mi activo de corto plazo es de corto plazo y el 38% de mi deuda es de corto plazo. O sea, digamos que está bien porque tengo más activos de corto plazo porcentualmente que pasivos de corto plazo. Porcentualmente, ¿verdad? A la larga aquí la composición es otra, pero echémosle un vistazo, así un coqueteo inicial. 2.883 millones de activo corriente contra 1.474 millones de activo de pasivo corriente. O sea, tengo más recursos que debo darles vuelta en un año que las deudas que tengo que pagar en un año. O sea, que digamos que así inicialmente esta empresa se muestra como una empresa con una capacidad, una buena liquidez. Ven, a partir de que vean que los saldos que estoy viendo, porque yo me empiezo a imaginar razones financieras, aunque no las he calculado y estoy calculando algunas acá a los lados, pero todavía no estoy haciendo una asociación de líneas entre los subtotales. Cuando empiezo a hacer relaciones de activo corriente contra pasivo corriente, total activo y total pasivo, ya empiezo a tomar otra serie de conclusiones, pero que no van aquí en el balance, sino que se pueden poner por aparte. ¿De acuerdo? Hasta aquí como vamos, yo sé que hay que repasar el video, pero es importante también, por eso les decía yo a ustedes, asistir a la clase. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, se me está haciendo más fácil el Todo bien. vertical que el horizontal a mí. Ajá, no, pues el horizontal tiene sus detallillos ahí, pero es práctica, ¿verdad? No hay ningún problema. Esto es práctica. Ok, voy a ir salvando mi archivo. Se llama caso Dupont práctica, pero realmente no tiene el Dupont. Es que ahí vamos como un Lego, ahí le vamos poniendo piezas. Ok, entonces ahora yo se los mando de una vez porque es importante que nos vaya quedando ahí para construirlo, ¿verdad? Para irlo construyendo, y cada vez ustedes le vayan agregando más cositas también ahí al mismo archivo, ¿ok? Para sacarle todo el provecho. Incluso con este vamos a hacer el estado de flujos de efectivo y demás. Muy bien. Venimos por acá. Ya tenemos el activo y el pasivo, ¿verdad? Podemos ponerle un colorcillo ahí celeste también al pasivo, que son los tres grandes componentes, ¿verdad? Total activo, total pasivo y patrimonio. Y el total patrimonio, pues también es un componente que pudiéramos desagregar. Pongámosle otro colorcillo ahí. Digo, este viejillo. Ok, igual con el patrimonio, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Entre el total patrimonio, vean que nos da 0 porque es una cifra muy pequeñita. Si queremos para tener ahí algún dato, y vean, no, cualquier cosilla, ¿verdad? Voy a hacer una cosa, voy a ponerle aquí por lo menos 50 millones. 50. Ok. Y pongámosle aquí 50 también, para que se vean cifras, que se vea alguna variación importante o alguna correlación importante. ¿Ve? Y ahí ahora sí ya es algo más. Esto es 49, la magia de la contabilidad. Se lo quitamos a utilidades retenidas. Y hacemos un cierre al método Albert. Pero no puedo decir porque quedó grabado. Ok. Entonces, como vamos a dividir todo entre el patrimonio, ya tenemos la formulilla. Copiamos aquí, copiamos aquí. ¿De acuerdo? Y salvamos. Ahora el total patrimonio lo divido entre el total de pasivo y patrimonio. Ok, entonces ahí lo que podemos decir es que del total de pasivo y patrimonio, el patrimonio es solamente 9%, ¿verdad? Entonces nos financiamos mucho con deuda externa y véanlo. Hay 3.884 millones en deuda y solo 393 millones de patrimonio. Entonces tiene sentido, ¿verdad? Entonces podríamos dividir el total de capital entre el total de pasivo y patrimonio. ¿Ven? Entonces, del total pasivo y patrimonio, el capital social es apenas 1%.
Y le damos aquí F4 y le damos copiar aquí las fórmulas para no perder el colorcillo este. Ok. Entonces dividimos. Ya lo habíamos dividido, pero podemos hacer esto. Esto entre patrimonio para respetar el orden que traíamos y ahora sí 9%. Y este va a ser el gran 100 en las dos columnas y este va a ser el 100 en las dos columnas. Al igual que ¿quién? Al igual que el total de activo, ¿lo ven? Tiene los dos 100, son las únicas que tienen dos 100 en las dos columnas. Ok, entonces eso es el análisis vertical. Entonces ahí podemos decir, vean, nosotros tenemos, a ver, un segundito por aquí, tengo que dividir, ese no es doble 100, ¿verdad? Y no me están diciendo ustedes, esto es entre el total pasivo y patrimonio. Tiene que ser 91, ahí está. 91 más 9 me da el 100, ¿ven? Entonces esas relaciones hay que sabérselas y entenderlas como cifras de control para cuando ustedes lo estén haciendo, decir, voy bien porque esto me está sumando el 100, etcétera, ¿verdad? Casi siempre esa es la forma, o siempre esa es la forma en que podemos interpretar bien. Ok, ya tenemos un año apenas, ¿verdad? Nos falta el otro. Ok. Vamos a hacerlo. Aquí lo voy a hacer rápidamente para llegar a unas conclusiones. Voy a salvarlo. Entonces igual dividimos esto entre el total. Le damos F4 para que me divida todo. Y ahora sí, los 75 entre el total de activo. Recuerdan, uno era sobre el subtotal y el otro es sobre el total. Entonces le doy F4 acá. Habiéndole dado F4, puedo copiar hacia abajo. ¿Ok? Entonces ven, aquí el 70% del activo representa el activo corriente sobre mi activo total. Entonces el año pasado, el año actual 67, este año 70. El año anterior 70, perdonen. Entonces me bajó un poquito mi participación del activo corriente, pero no podemos concluir todavía si es bueno o malo. Divido la propiedad planta y equipo entre el saldo de activo no corriente, la propiedad planta y equipo entre el saldo del activo total, ¿ven? Y de nuevo, fijo la celda y copiamos. Ahí está, 100 contra 30. Y vean que se cumple 70 más 30 es 100 de activo. 67 más 33 es 100 de activo también, ¿verdad? Entonces ven, ahí vamos cumpliendo. Y ahora sí, este es el gran 100, ¿verdad? Porque está en las dos columnas. Y este está en las dos columnas. Ahí está. Muy bien, ya tenemos comparado el activo total de ambos periodos, ¿ok? Muy bien, a mí me gustan los porcentajes centrarlos. Bien. Acá la deuda corriente entre el total corriente, la deuda corriente entre el total de deuda, o sea, el total de pasivo. Listo. Le damos F4 en las dos columnas. F4 a las dos celdas de total, quiero decir. Y sumamos. Ahí copiamos la fórmula y aquí tenemos el dato. Pero vean qué interesante. A pesar de que este año bajó un poquito la proporción de activo corriente, 3 puntos porcentuales, acá la deuda más bien me está bajando 6 puntos porcentuales, la deuda de corto plazo. Entonces pudiera ser que a mí me bajó la participación del activo corriente porque cancelé más pasivo corriente. Entonces no hay que sacar conclusiones con el primer resultado. Préstamos entre pasivo corriente, ¿ok? Préstamos entre pasivo total, ¿ok? Le damos F4, le damos F4, copiamos, ¿ok? Copiamos la fórmula, a ver cómo nos va en solo tiro. Ok, este jamás, ¿verdad? Porque es este entre este. Ok. Muy bien. Ahí está. Entonces, ojo.
El año anterior, la deuda de largo plazo era 56 de la deuda total y este año es 62. ¿Ven? Entonces, hay que ir analizando cada resultado para entender por qué se está dando. O sea, uno no puede concluir bueno o malo a simple vista, ¿verdad? Tiene que analizarlo todo. Y por último, el patrimonio entre acá, patrimonio entre pasivo y patrimonio. ¿Ven? Fijamos F4, fijamos F4, copiamos. La variación del periodo nos va a dar, ¿cómo se llama? Nos tiene que dar acá, vamos a ver, aquí está 0 porque ya la utilidad del periodo anterior técnicamente se pasó a utilidades retenidas. Aunque yo lo pudiera poner acá, lo voy a poner para fines de comparación. ¿Ok? Tiene que ser menos 18,861. Pero lo voy a poner positivo. Después lo arreglo. ¿Ok? Entonces, lógicamente, me va a hacer un descuadre. Profe, una pregunta. Ujú. Es que no sé cómo explicárselo para que me entienda. Dígame. En el total de pasivo no corriente tiene un 100% y abajo en el total pasivo tiene un 100%. Ok, A la no, derecha perdón. también tiene un 100%, Este hay que pero corregirlo. arriba tiene la variación. Ajá. No, o sea, lo que me refiero es que en esos tres hay un 100% y arriba está la variación, pero en el otro lado, en el primero, en el del lado izquierdo, en ese mismo tiene un 100% en el total de pasivo no corriente y en el total de pasivo también, pero la parte tiene un 91 y arriba tiene un 62. Ujú. Entonces, ¿cuál es la variación? Es lo que no entiendo, porque como el resto tiene 3 cienes y arriba está la variación, entonces con eso yo lo saco, Ok. pero ahorita no, porque como los dos tienen variación no entiendo. Ok, tiene que ir entre de aquí. Ok, aquí lo que cambia es la base sobre la que usted divide. Esto no son variaciones, ok. El análisis vertical no son variaciones, el análisis horizontal sí. Ok, entonces estos porcentajes no se llaman variaciones, son relaciones. Ok, entonces aquí estoy dividiendo. Si yo divido el efectivo y bancos entre el total de activo corriente, estoy diciendo qué porcentaje de caja y bancos está dentro del activo corriente, o sea, 2%. Pero ese mismo monto es el 1% del total de activo, ¿ve? Entonces no son variaciones, son relaciones. ¿Ok? Ok, relación. Es que no sabía cómo explicárselo a usted. De acuerdo, no hay ningún problema. Las variaciones son solo lo horizontal, lo vertical son relaciones. ¿Ok? Representaciones relativas. ¿Ok? Entonces, igual aquí es esto entre esto, porque esa es la base 100 acá, pero esto entre el pasivo y patrimonio, porque quiero ver cuánto es del pasivo y patrimonio. Entonces, vean acá, si yo sumo el total de pasivo porcentual y el total de pasivo, de patrimonio, perdonen, me da el 100% de pasivo y patrimonio, ¿ok? Pero estos de acá, los subtotales no los puedo sumar, los de la derecha sí. Cuando digo que es análisis vertical total, sí pueden sumarse. Cuando es análisis vertical parcial, no, porque como decís vos, hay varios cienes. Entonces no los puedo sumar porque me da 200, 300. Es entre y aquí vean que puede ser la suma Entonces de estos. se toma el total de pasivo, no el total de pasivo no corriente. Solo el de total pasivo, digamos, el total pasivo más el total patrimonio sería el 100% del total pasivo y patrimonio. Así es. Así es. Lo que pasa es que la ecuación contable es activo igual pasivo más patrimonio. Entonces, del lado derecho, digamos, de la T, voy a tener el total pasivo y el total patrimonio. Pero para empatarlos con el total activo los tengo que sumar. ¿Ya? Ok, gracias. Mucho gusto. Entonces, bueno, ya tenemos los análisis tanto verticales como horizontales. ¿De acuerdo? Entonces, si yo oculto los montos totales, oculto los montos en las cifras, en el análisis vertical y horizontal, entonces vean qué interesante. Ahora sí tengo un estado de situación, ¿verdad? Tengo un estado de situación porcentual, estrictamente. Digamos que oculte esto de acá también.
¿Ven? Entonces ahora yo hago un análisis y digo, bueno, vean cómo la participación parcial, vamos a ponerle aquí un colorcillo así y este un colorcillo así, ¿ok? Vean cómo la participación parcial, el efectivo de este año es más que el efectivo del año anterior. Las cuentas por cobrar disminuyeron, el año pasado tenían más participación. Las cuentas por cobrar relacionadas disminuyeron, el año pasado tenían más participación. Los inventarios disminuyeron, ¿eh? Los gastos prepagados disminuyen ahí en porcentual, pero no es mayor cosa. Me está disminuyendo un poquito la propiedad, planta y equipo, ¿eh? Es simplemente hacer esa comparación. Las deudas, la porción circulante me aumentó respecto al año pasado. Los préstamos por pagar me disminuyeron respecto al año pasado, ¿ven? Pero la participación global me aumentó. Entonces hay que analizarlo en los dos frentes. Ven, aquí es como un doctor, te aumentó el colesterol, te bajó el azúcar, te aumentaron los triglicéridos y ahí va uno por uno. Entonces así se ve un balance de situación porcentualizado, digamos, si existe el término. Vean que aquí 9 más 91, 100. 12 más 88, 100. Ve los totales. Aquí por subdivisión, 67 más 33 me da 100. 70 más 30 me da 100. ¿Ven? Entonces, esos resultados, ahora yo los tengo que comparar, ¿verdad? Con los, digamos, presupuestos o con los objetivos que yo tenga. Y puede ser que yo tenga como objetivo mantener en efectivo y bancos entre 15 y 20% del activo corriente y entre 10 y 12% del activo total. Pudiera ser una composición que yo me puedo crear, ¿verdad? Para ver si estoy cumpliendo. Básicamente para eso nos sirve. Pero acá es un análisis para ver el peso que tiene cada una de las partidas entre el activo corriente y cada una de las partidas entre el activo total. Cada una de las partidas entre el pasivo corriente y cada una de las partidas entre el pasivo total. ¿Ven? Entonces, eso es análisis vertical y horizontal. Por supuesto que ustedes tienen que hacer una practiquilla. Y seguramente, vean, para cantárselas, el otro jueves nos vemos. Seguramente yo les voy a mandar una plantillita así como esta, en blanco, para que ahí nos lo practiquemos a mano, porque a mano se aprende muy bien, ¿de acuerdo? Siempre a veces es importante practicar haciendo las cositas así, porque bueno, aquí el Excel también, depende cómo yo meta los resultados, puede ser que esto cierre, porque resté al 20, le resté el 21 y me va a cerrar, pero con signo cambiado, ¿ven? Entonces, esos cuidados son los que hay que tener. Ok. Profe, la otra semana es presencial, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿llevamos qué mejor, cuaderno y calculadora o compu los que tenemos? Yo les voy a mandar esto así para que lo impriman para trabajarlo a mano, ¿verdad? Si después lo quieren pasar a Excel, pues ya lo pueden hacer como una práctica adicional ustedes, pero seguro vamos a trabajarlo en papel y lápiz. Ok. Listo. Entonces, vean, acá tenemos este caso, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es, adivinen qué voy a hacerles. Ya les expliqué. Profe, ¿los exámenes van a ser a papel y lápiz o cómo? Ve, yo les había dicho que dejen de preocuparse por los exámenes. Ya cuando venga el momento lo veremos. No empecemos desde ahora con exámenes porque faltan 4 semanas para eso. Así que no se preocupen. Van a ser presenciales, ¿sí? Pero ya les había dicho que puede haber un componente entregable en la casa o un componente electrónico, pero no empecemos a preocuparnos por eso. Porque yo que se preocupan más por el examen que por aprender. Entonces, conmigo no tienen que estar preocupando tanto por los exámenes, sino por aprender. Porque si se preocupan por aprender, los exámenes van a ser algo totalmente accesorio, ¿verdad? Entonces, si ustedes estudian por los exámenes, no les va a ir bien. Pero si estudian para aprender, en los exámenes les va a ir súper bien. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta, ¿con esos porcentajes se pueden sacar todos los ¿cómo se llama esto? Los gráficos que usted ha hecho, que usted nos enseñó? Una parte, depende cómo usted los acomode, sí, pueden generar algunos gráficos comparativos. Pues pero, se puede ver la diferencia de un año al otro sacando sí, esto como gráfico, ¿no? Sí, claro. Digamos, usted puede decir, bueno, yo quiero ver
Vamos a ver, abro una hojita aquí, ¿verdad? Voy a seguir dejando grabando para que a ustedes les quede todo. ¿Ok? Voy a hacer una hojita ahí y digo, bueno, yo quiero ver gráficamente el activo corriente, cómo se comporta porcentualmente entre sí mismo. O sea, voy a analizar el activo corriente, ¿verdad? La composición porcentual. Entonces, aprovecho los datos. Ah, bueno, aquí está el estado de resultados. El estado de resultados es exactamente igual. Espérense un momentito. El estado de resultados es exactamente igual, ¿verdad? Tiene análisis vertical y horizontal. Pero la ventaja del estado de resultados es que las ventas netas son el 100. ¿Ven? Las ventas netas son el 100. Entonces, todas las líneas del estado de resultados las divido entre el total de ventas. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero ver es qué porcentaje es cada línea respecto a las ventas. Y la variación es igual. Año anterior menos año actual, sumo los subtotales y la variación horizontal es dividir la variación absoluta entre el año base o el año anterior. Entonces se lo voy a dejar en blanco para que ustedes practiquen un poquito. ¿Ok? Vamos a ver, porque ya estamos casi sobre tiempo. Entonces vamos a aplicar el ejemplo que dice la compañera. Entonces yo jalo todos los activos de acá, ¿verdad? Entonces copio la formulilla. Ok, vamos a ver, me queda uno, creo. Ahí están los gastos prepagados, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, yo quiero ver el porcentaje de participación respecto del activo corriente total. Y lo copio hacia abajo. El último me tiene que dar 100, ¿verdad? Porque es el activo total. Voy a copiarlo acá. Ahora, ¿qué quiero acá? Bueno, este es del año ¿cuál? Vamos a ponerle, que a veces el gráfico se descompone. Vamos a poner actual y anterior para que el gráfico no lo tome como un número. Actual y anterior, perdón. Ok, entonces tomo del balance anterior el peso sobre el activo corriente. Y aquí me va a dar 100. Entonces, ¿qué quiero hacer? Un gráfico. Voy y marco. No marco el total de activo corriente, ¿verdad? Porque estaría duplicando la información. Entonces, inserto, qué sé yo, el gráfico de barras. Y quiero comparar, ¿ven? El porcentaje que representa cada cifra del estado de situación en la porción del activo corriente, ya porque a usted le interesa ver esta información. Si le pone aquí más y ponemos las etiquetas de datos, ahí está el porcentaje, ¿ve? Entonces, aquí si aumentamos un poquito el tamaño, ¿ve? Ya ahí ustedes le van dando formato al gráfico, le ponen negrita, o buscan otro tipo de gráfico, ¿ve? Aquí le sale, ¿ve? Qué bonito. O a mí me gusta usar que se ven las barritas como en tercera dimensión. Le aumentamos un poquito acá el tamaño, ¿verdad? Para que se vea más claro. Y ahora lo hacemos con las otras. ¿Ven? Entonces ya aquí ustedes ya lo ven. Cuentas por cobrar. Dice, bajaron de un 15 a un 8. O sea, tienen menos participación. Bueno o malo, no sabemos. Hay que ir a ver por qué. Si fue que disminuyeron las ventas, si fue que estoy cobrando mucho mejor. El efectivo y bancos, fue puña, ¿por qué tuvo este bajón? Ah, porque compramos más cosas, pagamos pasivos, esto y el otro, ¿ven? ¿Por qué las cuentas por cobrar relacionadas? Logramos que nos pagaran nuestras empresas hermanas. El inventario, ¿por qué bajó? Bueno, aumentaron las ventas, estamos comprando mejor, la rotación del inventario es mucho mejor, pero eso no lo puedo saber hasta que no aplique otras razones financieras. Entonces, vean que este es como el examen base de sangre. Y el doctor me dice, bueno, voy a hacer un examen adicional para ver qué pasó con el inventario. Entonces voy a calcular algo que se llama, voy a meterme un poquito más adentro en el curso, que se llama promedio de días inventario. O sea, cuánto dura el inventario en renovarse. Entonces aquí tengo que decir cuentas por cobrar, ya es una fórmula, por 360 entre ventas. Y me dice que el inventario este año rotó cada 8 días. Vamos a ver el año anterior. Cuentas por cobrar por 360
entre las ventas. Esas son las cuentas por cobrar. Espérese un momentico. Ok. Estas son las cuentas por cobrar. Voy a cerrar por acá. Promedio días, cuentas por cobrar. Vamos a cambiarle el nombre para ir en orden. Cuentas por cobrar. Entonces vean que el año anterior yo duraba 14 días en cobrar mis cuentas. Este año estoy durando 8. Y entonces vean cómo tiene lógica que entonces la participación haya disminuido. ¿Por qué? Porque estoy cobrando más rápido. ¿Sí lo ven? Ahora, promedio de inventario. Días de inventario. Es inventarios por 360 entre costo de ventas. Ya que son fórmulas. Y esas son las fórmulas más complicadas, ¿verdad? Que tienen 3 componentes. Aquí. Inventarios por Es que, profe, 360. yo creo que lo duro no es aplicar las fórmulas, sino analizar y entender lo que quiere decir el Estado. Usted acaba, hija, de descubrir el secreto del curso. ¿Cómo es que se llama el curso? Análisis e interpretación, Interpretación. ¿verdad? Eso es, vea, el inventario bajó, ¿lo ven? La participación del inventario. Ahora, no quiere decir que sea una correlación pura. Hay otros factores, pero vean que aquí tiene lógica. Yo estaba durando 40 días en vender mi inventario, ahora estoy durando 33. Por eso la participación Y baja. profe, si te duran la misma cantidad de días para cobrar, por ejemplo, es porque hay algo más que está fallando, por ejemplo. Y No, si no se, es fallando, no es fallando. Si está dentro de la política, está bien. Entonces, más bien, si usted está vendiendo más y está cobrando con los mismos días, quiere decir que usted está recuperando más plata, porque está durando lo mismo en cobrar. Ahora, si usted dura un poquito más, pero porque está vendiendo más, está bien, porque usted estimuló las ventas a través de un crédito más amplio. Pero si usted está vendiendo menos y está durando más para cobrar, ahí sí empiezan los problemas, ¿ve? Por eso es que hay que ir haciendo correlaciones. Vean que aquí tenemos un examen inicial que el doctor dice, quiero ir a ver, a confirmar este resultado. Ah, mira, sí, este resultado se da porque están durando menos mis inventarios en la bodega. ¿Ve? Entonces, de cualquiera de estos, usted puede hacer un análisis así. Y si quiere lo saca por aquí, si quiere lo saca de los pasivos, ¿verdad? Para ver por qué están aumentando las deudas, ¿verdad? Porque están aumentando aquí los proveedores disminuyeron. Entonces, normalmente, en la buena teoría, cuando baja la rotación de cuentas por cobrar, baja la rotación del inventario, debería bajar la rotación de las cuentas por pagar. Vea que aquí estamos ya entrando en materia de razones financieras de actividad, se llaman estas. Promedio de cuentas por pagar. Entonces las cuentas por pagar son cuentas por pagar comerciales por 360 entre el costo de ventas también o entre las compras, pero al no tener las compras usamos el costo de ventas. 39. Cuentas por pagar comerciales por 360 entre el costo de ventas. Ahí está. Mis cuentas por pagar también están bajando. Entonces, estoy cobrando más rápido porque mi inventario se está moviendo más rápido. Entonces, por lo menos un día más rápido le estoy pagando a los proveedores en promedio. Y está bien porque la idea es cobrarlo más rápido y pagarlo más tarde. Entonces, si yo hago una operación que se llama, vean qué bonito, yo me emociono, ¿verdad? Si me dan pelota, yo me emociono. Ciclo de conversión del efectivo. Los días por cobrar más los días de inventario menos los días de crédito, dice que yo en 2 días, cada 2 días le doy vuelta a la plata. O sea, rapidísimo, esta empresa está, pero saca cachete, debe ser un supermercado. Y si lo copio el año acá, duraba 15. Ven, estoy siendo más eficiente este año para darle vuelta al efectivo. Ya van viendo. Y vean que esto, ¿de dónde sale? Del balance general. Ustedes solo viendo el balance general no saben eso. No pueden saber eso, ¿verdad? Pero aplican unas razones financieras y vean qué interesante, ya empezamos a ver, a perfilar los resultados de esa empresa desde otra óptica, no solamente desde la óptica del estado de resultados ni de los saldos.
¿Ven? Entonces el análisis inicial es este, vertical y el horizontal, para después ir profundizando un poquito más en razones más complejas, ¿verdad? Y esas razones se pueden graficar también, como decía la compañera. Si yo quiero hacer un gráfico del ciclo de conversión del efectivo, simplemente le doy insertar y le digo también, pongámosle otro aquí, pongámosle de barras, ¿ven? Lo ponemos horizontal, el gráfico, ¿ven? Entonces ahí yo puedo, si le copio aquí, por ejemplo, eso de aquí, actual y anterior, yo prefiero ponerle siempre así, actual y anterior. ¿Por qué? Porque si me cambia el año y a mí se me olvida cambiar aquí, siempre va a ser actual y anterior. Entonces ustedes marcan por aquí y le sube aquí. Ya le metió el título ahí. Y al azulillo, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Lo estoy haciendo, ahí está. ¿Ven? Ahí está, actual y anterior. Bueno, la idea es esa, dijo el chavo. Ok, vamos a ver, ciclo de conversión. No me está dando igual. Ahí hay un error. Esperen si lo borro. Para no complicarme, yo mejor borro el gráfico antes de empezar a hacerlo de nuevo. Vamos a ver, gráfico aquí. Ok, ahí ahora sí. Es porque no le había metido el actual y el anterior. Ok, le volvemos a dar aquí a las barras gorditas. Esas, ven qué bonito. Le ponemos aquí etiquetas de datos, ahí está la información. Y así podemos analizar la rotación de las cuentas por pagar. Aquí bajó el cobro, aquí bajó el inventario, bajamos un poquito las cuentas por pagar y se nos mejoró un montón el ciclo del efectivo. ¿Ven? Es una empresa con mucha liquidez. ¿Cómo lo van viendo, gente? No me digan que enredado, porque esto es de las cosas lindas, de los cursos lindos que ustedes pueden llevar es este. ¿Cómo lo ven? No he Cuéntenme. enredado, pero sí tiene su complejidad, por así decirlo. Ah, sí, pero No, no, vean, todo bien, profe. ah, Todo bien, todo bien. eso, vean las fórmulas, que las fórmulas son simples, dividir esto entre aquello, y como bien No, decía en la realidad, sí, compañera, profe. hola, Como yo le dije a usted, aplicar las fórmulas en realidad no está difícil, porque lo que usted ha explicado, en realidad, si uno sigue la fórmula, lo logra. ujú. Pero entender el resultado es lo que más cuesta, digamos. Ok, ¿recuerdan la primera clase cuando les ponía el ejemplo de la radiografía? Hoy estamos viendo la radiografía con una fractura gruesa, ¿verdad? O con signos ahí, y conforme vayamos entendiendo y avanzando y practicando, vamos a aprender a interpretar esas fórmulas. ¿Ven? De eso se trata el asunto. Ok. Vamos a cortar por acá para que ustedes puedan obtener ese video.